Tres verdades que nadie te explica. Cuando le preguntaron a Jesús por qué Moisés dio leyes de divorcio, él respondió en Mateo 19:8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El divorcio no es un derecho, es una concesión, debido a que el ser humano es pecador y terco. No era el plan original, al principio no fue así, pero se legisló para poner orden al caos humano. Jesús elevó el estándar y dejó la puerta abierta por causa de pecado sexual. Lo vemos en Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. La palabra clave es salvo por causa de fornicación, porneia. Si uno de los dos rompe la unión física con un tercero, el pacto se quiebra y la parte inocente tiene base para el divorcio. ¿Qué significa fornicación en este contexto? La palabra griega que usa el texto original es porneia. Esta palabra es amplia y abarca diversos pecados sexuales. Adulterio, relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. Inmoralidad sexual, cualquier acto que rompa la exclusividad sexual que se prometieron en el pacto matrimonial. ¿Por qué Jesús dice que no adultera? Jesús explica que el matrimonio une a dos personas como una sola carne. Cuando uno de los dos comete fornicación, esa persona ya rompió la unión física y espiritual por su propia cuenta. Por lo tanto, si el esposo repudia, se divorcia, de su mujer porque ella fue infiel, él no está rompiendo el matrimonio, él solo está formalizando una ruptura que ella ya provocó con su pecado. En ese caso específico, si él se divorcia y se vuelve a casar, no comete adulterio, porque el primer vínculo quedó anulado por la traición sexual. Si el hombre se divorcia por cualquier otra razón, incompatibilidad, enojo, falta de amor, y se casa con otra, ahí sí comete adulterio según este versículo, porque para Dios el primer matrimonio seguía vigente. Pero la fornicación es el permiso o la excepción legal que Jesús otorga para quedar libre de ese lazo. En Marcos 10:12, Jesús dice explícitamente: y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Explicación. Al leer este versículo junto con la excepción de Mateo 19:9, salvo por causa de fornicación, se entiende que si el marido es quien comete la fornicación, infidelidad, la mujer tiene el mismo derecho bíblico de repudiarlo. Ella no comete adulterio al separarse y volver a casarse porque él fue quien rompió el pacto de una sola carne. El apóstol Pablo añade una situación en 1 Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Si estás casado con alguien que no cree y esa persona decide irse y abandonarte, tú no estás obligado a perseguirla ni a vivir en esclavitud. Dios prioriza tu paz. ¿Qué implica esto? Aquí te lo explico. La Biblia establece que quien dice ser cristiano debe actuar como Cristo. Si un esposo golpea o maltrata, está contradiciendo su identidad espiritual. En Efesios 5:28 al 29 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Un creyente tiene el mandato divino de sustentar y cuidar. La violencia es lo opuesto al diseño de Dios. Por lo tanto, un agresor está violando el pacto sagrado y actuando de forma contraria a la fe que profesa. Cuando un cónyuge es violento, la Biblia permite aplicar el principio de libertad porque el agresor ha abandonado su deber cristiano. 1 de Juan 3:10 nos dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si alguien golpea a su pareja, sus frutos demuestran que no se está comportando como un hijo de Dios. Al convertir el hogar en un lugar de peligro, el agresor está separándose espiritualmente del pacto. La víctima ya no está bajo servidumbre, esclavitud, porque Dios la llamó a vivir en paz, no en terror. Dios no exige que un cónyuge soporte maltrato físico, ya que el cuerpo es su propiedad y debe ser protegido. 1 de Corintios 6:19 al 20 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. En Salmos 11:5 explica: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Permitir que alguien destruya el templo del Espíritu Santo, tu cuerpo, con golpes no es un acto de sumisión, sino permitir un pecado contra Dios. La Biblia muestra que cuando la vida está en riesgo, el camino de Dios es la preservación de la vida y el alejamiento del hombre violento. Proverbios 22:24. El deber de amor y respeto es para ambos.
La Biblia no solo le habla al hombre, también establece cómo debe ser el carácter de la mujer. Si cualquiera de los dos agrede, está pecando contra el diseño de Dios. Efesios 5:33 afirma, y la mujer respete a su marido. El respeto excluye la agresión física, los gritos y los insultos. Gálatas 5:22 al 23 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un creyente, hombre o mujer, debe tener mansedumbre y templanza, dominio propio. Si una mujer golpea a su marido o un hombre golpea a su mujer, ambos están fallando en mostrar el fruto del Espíritu y están actuando bajo los deseos de la carne. La violencia anula la distinción de género ante el pecado. Dios juzga el acto de violencia, no quien tiene más fuerza. La libertad que otorga el llamado a la paz es para cualquier cónyuge maltratado. Nota que Pablo dice el hermano o la hermana. Si el hombre es el agredido por una mujer violenta, él también tiene derecho a la paz. Ninguno de los dos está obligado a vivir en servidumbre, esclavitud, bajo los golpes o el maltrato del otro. La violencia de cualquier lado rompe la armonía del hogar. La Biblia advierte sobre vivir con personas que no controlan su ira, sin importar si es esposo o esposa. Proverbios 21:19. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La Biblia condena la ira descontrolada en ambos. Si un esposo es furioso o una esposa es iracunda y llegan a la agresión, están cayendo en el pecado que Dios aborrece. El consejo bíblico de alejarse del violento, Proverbios 22:24, se aplica a todo aquel que quiera proteger su vida y su santidad. Un matrimonio cristiano se basa en la sumisión mutua, Efesios 5:21. Cuando uno de los dos, ya sea él o ella, usa la fuerza o la agresión para dominar, ha abandonado el camino de Cristo. En ese punto, la Biblia prioriza la paz y la seguridad del cónyuge maltratado por encima de la convivencia con alguien que ama la violencia. Seguimos con lo que pasa con el matrimonio con la muerte. En Romanos 7:2 al 3, Pablo utiliza el matrimonio como un ejemplo legal. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. La Biblia establece que el compromiso de hasta que la muerte nos separe es real. Una vez que uno de los dos fallece, el lazo espiritual y legal ante Dios deja de existir. La persona que sobrevive no le debe fidelidad a alguien que ya no está. Libertad para casarse en el Señor. Pablo refuerza esta idea en 1 Corintios 7:39, pero añade una condición importante para los creyentes. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Libre es. Confirma que no hay pecado en buscar un nuevo compañero. Con tal que sea en el Señor, esta es la única restricción que pone Dios, que el nuevo esposo o esposa también sea creyente, para evitar los conflictos de fe que mencionamos antes en el privilegio paulino. La muerte disuelve el pacto para ambos. En Romanos 7:2, Pablo usa el ejemplo de la mujer para explicar una ley general. El principio es que la ley solo tiene poder sobre alguien mientras vive. Principio de Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Este versículo es la base del punto 2. Si el hombre muere, la mujer queda libre. Pero si la mujer muere, el hombre también queda libre de la ley de la mujer, porque ella ya no está viva para que se cumpla el pacto. El compromiso es hasta que la muerte los separe. La Biblia enseña que, en cuanto a derechos y responsabilidades espirituales ante Dios, no hay diferencia de género. En Gálatas 3:28 nos explica, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si la mujer queda libre tras la muerte del esposo, el hombre también queda libre tras la muerte de la esposa. Dios no tiene una ley de libertad para ella y una de esclavitud para él. La Biblia nos enseña que el matrimonio es sagrado, pero no es una cárcel de dolor. Dios protege el pacto, pero también protege al ser humano. Ya sea por muerte, por traición sexual o por abandono o violencia, Dios abre puertas de libertad porque, por encima de todo, a paz nos llamó el Señor.